Muy buenos días. Estamos entonces en este acto de presentación pública del trabajo final de graduación de las estudiantes Alison Coto Pereira, María Melina Jara Rivera y Erika Marcela Lobo Víquez, bajo la modalidad de seminario de graduación para optar por el grado de licenciatura. El título del trabajo es Estrategias de afrontamiento empleadas por personas familiares que ejercen el rol de cuidado de adolescentes con cáncer, un análisis desde el Círculo de Bienestar Integral. Entonces, chicas, a partir de este momento tienen 40 minutos para hacer su exposición. Luego de eso, vamos a tener un espacio para interactuar con preguntas, comentarios sobre su trabajo y posterior a eso deliberaremos la calificación. Entonces, adelante, chicas. Gracias. Buenos días nuevamente a cada una de las personas presentes. El día de hoy, mis compañeras María Melina Jara Rivera, Erika Loíquez y mi persona, Alison Coto Pereira, les expondremos nuestro seminario, nuestro trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en orientación. Este denominado Estrategias de afrontamiento empleadas por personas familiares que ejercen el rol de cuidado de adolescentes con cáncer, un análisis desde el Círculo de Bienestar Integral. Para iniciar, es importante que conozcamos la ruta o los apartados que iremos exponiendo a continuación, empezando con los antecedentes, siguiendo con la justificación, el problema, los propósitos, el referente conceptual, el metodológico, el análisis e interpretación de resultados, las conclusiones y para finalizar con las recomendaciones. En nuestro capítulo 1 iniciaremos con los antecedentes. Es importante acá mencionar que nuestros antecedentes están ordenados por núcleos temáticos. El primero, familiares cuidadores; el segundo, estrategias de afrontamiento de la persona cuidadora; y el tercero, incidencia del rol de cuidado en las áreas que integran al ser humano. Estos antecedentes están ordenados de manera primero internacional, después nacionales, y así ordenados también cronológicamente. A continuación yo se los expondré de manera por núcleo, es decir, primero empezando por los familiares y así sucesivamente. Bien, en el 2015, Garazzini, de Venezuela, nos menciona en uno de sus estudios que el y el familiar vivencia la enfermedad como si fuera propia. Esto porque aprende acerca de la enfermedad y vivencia también los sentimientos de angustia que puede vivenciar el, el paciente. En el 2015, pero a nivel nacional, Salazar menciona que el rol del cuidador requiere de una reorganización que en ocasiones genera tanto repercusiones físicas como emocionales. En el caso del núcleo 2, que es estrategias de afrontamiento de la persona cuidadora, en el 2019, Mayor Galascano y Peña Herrera Ron de Chile mencionan que una de las estrategias o que las estrategias predominantes de afrontamiento de las personas cuidadoras es el mecanismo de evitación de la experiencia. Muchas veces suprimen sentimientos de angustia. Y en este mismo núcleo, en el 2022, a nivel nacional, Alvarado y Coronado mencionan que las personas cuidadoras suelen buscar alternativas que les permitan cumplir de una mejor manera su rol. En el tercero de los núcleos, que es la incidencia del rol de cuidado en las áreas que integran al ser humano, en el 2021, Giraldo Toro y Duque Ortiz de Colombia mencionan y añaden que la persona cuidadora inicia involuntariamente nuevos retos y dinámicas a partir de su rol. Y en el 2022, a nivel nacional, Miranda y Pichardo añaden que las personas cuidadoras invierten más de 20 horas vinculadas al cuidado, lo que queda restante muy pocas horas para actividades de ocio y descanso. Continuando con la justificación, primeramente es importante conocer que las personas cuidadoras se enfrentan a diversos cambios que pueden generar afectaciones significativas en diferentes ámbitos de su vida. No obstante, la atención dirigida a esta población es mucho menor en comparación con la población a la que cuidan, correspondiente a las personas adolescentes con cáncer.
Es por ello que se determina que la utilidad de esta investigación se basa en conocer las estrategias de afrontamiento que emplean las personas familiares cuidadoras en cada una de las áreas que conforman el círculo de bienestar integral. También porque permitirá la apertura de espacios no tradicionales para la disciplina de orientación, tanto en ámbitos de investigación como de estudio. Además, se considera que esta investigación es conveniente, puesto que existe una cantidad limitada de información y estudios vinculados al tema, en lo que se denota un vacío, ya que no se han realizado estudios de dicha temática propiamente en orientación e incluso en disciplinas afines. También porque existió un acercamiento y contacto con la población, lo que facilitó el acceso a la información. Y con respecto a la relevancia social, se hace mención de tres aspectos: la trascendencia, la proyección social y el alcance. En términos de trascendencia, se señala que representa un insumo teórico para investigación y atención de la población, también que permite la visibilización de la persona cuidadora y las necesidades que surgen en esta debido al rol que llevan a cabo. En la proyección social se establece que la población es capaz de reconocer distintas maneras de enfrentar el proceso de cuidado. Y por último, en el alcance, que permitirá la visibilización de la importancia de la labor orientadora y la contribución que le puede brindar esta disciplina a diferentes contextos desde el ámbito de la prevención y la promoción del bienestar. A partir de ello se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento empleadas por personas familiares que ejercen el rol de cuidado de adolescentes con cáncer en cada una de las áreas que conforman el círculo de bienestar integral? Ahora procedo a exponerles los propósitos de esta investigación. Como propósito general se establece: conozco las estrategias de afrontamiento empleadas por las personas familiares que ejercen el rol de cuidado de adolescentes con cáncer, un análisis desde el círculo de bienestar integral. En los específicos, como número 1, reconozco el estado en el que se encuentra cada una de las áreas del círculo de bienestar integral que conforman a la persona familiar que ejerce el rol de cuidado de la persona paciente adolescente con cáncer. Como número 2, identifico las estrategias de afrontamiento empleadas por las personas familiares cuidadoras en cada una de las áreas del círculo de bienestar integral, clasificándolas en centradas en las emociones y en el problema. Como tercero, determino las consecuencias que tienen las estrategias de afrontamiento en las áreas del círculo de bienestar integral que conforman a las personas familiares que ejercen el rol de cuidado de adolescentes con cáncer. Y como cuarto y último, elaboro un módulo preventivo dirigido a la persona familiar que ejerce el rol de cuidado para que contribuya al establecimiento de estrategias de afrontamiento que permita sobrellevar el cuidado. Como parte del capítulo 2 y la construcción del referente conceptual, planteamos 4 ejes temáticos para poder dar respuesta a cada uno de los propósitos y lograr conceptualizar el fenómeno de estudio. El primero de ellos corresponde a los familiares cuidadores y cuidadoras, el cual es conceptualizado como miembros del grupo familiar que vela por el bienestar, dedica tiempo y esfuerzo para que la o el paciente esté en capacidad de desenvolverse de la mejor manera según su contexto. Esto según Alcaraz, Lastra y Tuberquia 2015. De este se desprende la etapa evolutiva, el cual corresponde a la adultez media, de acuerdo con lo expuesto por Papalia, Feldman y Mark Torrer 2012. Asimismo, también se hace referencia a las características de las personas cuidadoras, en la cual destacan autores como Cortijo Palacios, Ortiz y Simbrán Yaderal 2019. También se abordan los tipos de cuidadores expuestos por Araya y Porro 2021, así como la fundamentación teórica de las consecuencias negativas y positivas de la ejecución del rol, esto aludido por Hernández Sales Altuve 2020 y Salaveras Bordás y Usán Supervía 2017, citado por González 2021. Como segundo eje temático se establecen las estrategias de afrontamiento definidas según Almariz, Madariaga, Valle, Zambrano 2013 como los mecanismos psicológicos que una persona utiliza para enfrentar acontecimientos estresantes, con el objetivo de evitar o reducir conflictos en los individuos. A este concepto se le suma lo expuesto por Encinas 2019 acerca de la teoría de Lazarus y Folkman, quienes proponen lo siguiente: las estrategias centradas en el problema, las cuales se orientan a solucionar un problema en concreto, y las centradas en la emoción, las cuales buscan reducir o evitar las reacciones emocionales que surgen a partir de un problema. Seguido a ello, el tercer eje temático corresponde al Círculo de Bienestar Integral, el cual, de acuerdo con Artavia 2022, Pereira 2015 y el Ministerio de Educación Pública 2019, responde a un enfoque que consiga al ser humano a partir de sus áreas o dimensiones, tomando en cuenta los procesos a los que se enfrentan durante su vida. Considerando este eje de suma importancia, puesto que a partir de este se realizó el análisis de la presente investigación,
Por ello se contemplan las 6 áreas que lo integran, es decir, el área física, emocional, vocacional, ética espiritual, social y cultural. Como cuarto y último eje temático, la orientación, la cual según Fried 2015 se establece como sujeto de estudio al ser humano y analiza la manera en que éste se desenvuelve dentro de sus espacios, contexto y realidad, facilitando la comprensión del fenómeno de estudio. Ahora bien, adentrándonos en el capítulo 3, el referente metodológico, como primer aspecto, podemos aludir al paradigma seleccionado, el cual corresponde al naturalista, el cual, según Pérez 1994, citado por Ricoy 2006, permite comprender una realidad que es relativa y varía según los significados que se le asignen a las personas a la misma, lo cual desde la perspectiva de la investigación, mediante este paradigma, se comprenden todos aquellos significados y opiniones de las personas cuidadoras ante las tareas y demandas del rol de cuidado, considerando las premisas epistemológica, ontológica, metodológica y axiológica en el desarrollo de la investigación. Por otro lado, como segundo aspecto, se establece el enfoque fenomenológico, el cual considera vivencias y el sentido de los individuos le asignan a lo cotidiano, de acuerdo con lo expuesto por Fuster 2019. Lo anterior facilitó la profundización en las experiencias de la persona cuidadora con respecto a las estrategias de afrontamiento. En relación al diseño de investigación, el seleccionado fue el diseño narrativo, ya que este, de acuerdo a Salgado 2007, busca recolectar información acerca de las historias de vida para analizarlas y describirlas. Es importante mencionar acá que en nuestra investigación enfatizamos en el lapso de tiempo en el que la persona ha ejercido su rol como persona cuidadora. Además, este diseño nos permitió profundizar no únicamente en el objeto de estudio de nuestra investigación, sino también a tener una visión holística de la realidad de las cuidadoras, esta que incluye las áreas del círculo de bienestar integral y los significados de las estrategias de afrontamiento. Por otro lado, el método seleccionado fue el método cualitativo, ya que este estudia un fenómeno social tomando en cuenta las experiencias de las personas participantes en su contexto. Esto de acuerdo a Monge 2011 y va de manera paralela con nuestra investigación que nos permitió indagar en las experiencias de las personas cuidadoras, considerando siempre el ambiente general en el que éstas se desenvolvían. Como otro de los puntos de nuestro referente metodológico, son los participantes del estudio. Estos fueron personas familiares que ejercen el rol de cuidado de adolescentes con cáncer, quienes cumplieron con ciertos criterios de inclusión, como el primero, que era pertenecer a la Asociación Proyecto Daniel; el segundo, estar en la etapa de la adultez media; tercero, ejercer el rol de cuidado de una persona adolescente con cáncer; tener experiencia de al menos un año en ser cuidadora; y estar laboralmente activas. Es importante también decir que debían de ser al menos 5 participantes porque buscábamos una diversidad de hallazgos y experiencias. Con respecto a las fuentes de información humana fueron 5 familiares cuidadoras, y la delimitación del contexto es Proyecto Daniel, que es una asociación sin fines de lucro que busca ayudar a adolescentes entre 13 y 25 años que padecen cáncer acá en nuestro país, en Costa Rica. Y las fuentes de información material, utilizamos diferentes autores que sustentaban teorías, métodos, enfoques y demás que utilizamos en nuestra investigación, así como bases institucionales, bases de datos institucionales y autores importantes como Lazarus y Folman, Pereira 2015 y Artavia 2022. Seguidamente se realiza una presentación de la definición de los temas a explorar. Primeramente, el estado de las áreas del Círculo de Bienestar Integral, que fue definido tomando en cuenta lo expuesto por el Ministerio de Educación Pública 2019 y Artavia 2022 como el modo o condición en el que se encuentran las diferentes áreas que integran al ser humano, las cuales permiten el desarrollo de la persona en las diferentes etapas vitales. Como bien se sabe, el conjunto de estas dimensiones conforma lo que se conoce como círculo de bienestar integral. Por otra parte, las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y centradas en el problema, definidas a partir de lo mencionado por Vázquez, Crespo y Ring 2000, citando a Lazarus y Folkman 1986.
quienes las definieron como estrategias que buscan gestionar o resolver el problema en caso de las centradas en el problema, o bien regular la respuesta emocional que produce la situación presentada, esto en caso de las centradas en la emoción. Y por último, las consecuencias de las estrategias de afrontamiento, definidas como el resultado, ya sea positivo o negativo, que tiene el empleo de las estrategias de afrontamiento en las áreas que integran a la persona familiar que ejerce el rol de cuidado. En la estrategia metodológica, en lo que respecta al tratamiento de la información, que hace referencia a la manera en la que se gestiona y analiza la misma, se realizó una presentación narrativa y una sistematización en matriz, que contempla las frases etnográficas expuestas por las personas participantes, la observación profesional por parte de las personas investigadoras y la teoría que permite fundamentar y respaldar lo argumentado. En la triangulación de datos, que fue utilizada como estrategia de investigación, se tomaron en cuenta tres aspectos: la teoría recopilada, las técnicas e instrumentos de generación de la información y el criterio profesional de las investigadoras. Además, los criterios de rigor científico que se tomaron en cuenta corresponden a credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad. Las técnicas e instrumentos de generación de la información que se llevaron a cabo corresponden a taller, entrevista semiestructurada y grupo focal. Seguidamente, las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta a lo largo del desarrollo de esta investigación son las siguientes: consentimiento informado, transparencia y honestidad, respeto por la autonomía y la dignidad, y por último, responsabilidad y revisión ética. Continuando con el capítulo 4, análisis e interpretación de los resultados, previo a adentrarnos al tema, es preciso hacer alusión a la manera en que se encuentran ordenados cada uno de los propósitos y cómo cada uno de estos fue abordado. El primero de ellos retoma el estado de las áreas del círculo de bienestar integral con sus respectivas áreas: el área física, vocacional, cultural, social, ética espiritual y emocional, es decir, cómo se encuentra cada una de estas áreas. Como segundo propósito, las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y en el problema. Esta se segrega en dos categorías. La primera, centrada en el problema, en la cual únicamente fueron detectadas estrategias pertenecientes al área física, vocacional, cultural y social, esto a pesar de que todas las áreas fueran exploradas mediante los instrumentos. Por otro lado, se establecen las centradas en la emoción, en la cual se lograron detectar y recolectar estrategias en la totalidad de las áreas del círculo de bienestar. En cuanto al tercer propósito, el cual alude a las consecuencias de las estrategias de afrontamiento, este se divide en dos categorías: las consecuencias positivas y negativas, cada una de ellas con sus 6 áreas del círculo, puesto que en cada una de ellas se detectaron consecuencias vinculadas a las estrategias compartidas. Por último, el propósito 4 retoma el módulo preventivo, el cual contempla las 6 áreas del círculo, pero clasificado de la siguiente manera: área física y emocional de manera conjunta, el área vocacional, área social, el área cultural y ética espiritual también de forma conjunta. En relación con el propósito 1, estado de las áreas del círculo de bienestar integral en el área física, se determina que las participantes carecen de un estado óptimo, puesto que se detectaron niveles elevados de estrés, padecimientos de insomnio, una significativa priorización de la salud de su hijo sobre la propia, y así se puede ver reflejado mediante la siguiente frase etnográfica que nos compartió la persona 3. La persona se desgasta por amor. Uno físicamente no vive igual, no hay descanso, no hay hábitos de nada. En relación con ello, Artavia 2022 y Pereira 2015 indican que el área física es aquella que considera aspectos relacionados con la salud corporal y las acciones que se llevan a cabo para la promoción de la misma. Tomando en cuenta lo expuesto por las autoras, las personas participantes de la presente investigación carecen de un estado óptimo debido a que sus acciones no son congruentes con una adecuada promoción de su propia salud. En cuanto al área vocacional, se determinó una importante divergencia de hallazgos, puesto que se evidenciaron aspectos como derecho de contar con un trabajo remunerado, así como adaptaciones para mantener un equilibrio entre el trabajo y el rol de cuidado. Esto se puede evidenciar en lo mencionado por la persona 1, quien indicó: tuve que dejar de trabajar, así como la persona 3, quien compartió: yo adapté el trabajo que tenía en la junta administrativa y comencé a dar tutorías en mi casa, lo organizo en mi tiempo. Cada una de las frases concuerdan con lo expuesto por las autoras. Pereira 2015 se refiere al valor del trabajo como un derecho, como fuente de satisfacción y de realización personal, del cual las personas cuidadoras carecen, puesto que renunciaron a su derecho de tener un trabajo remunerado como esa fuente de satisfacción. Asimismo, Artavia 2022 alude a la importancia de los aspectos relacionados con los
procesos de conductas vocacionales que han contribuido a la formación profesional de las cuidadoras mientras desempeñan su rol de cuidado, las cuales corresponden a la toma de decisiones y la adaptación del empleo. Por su parte, el área cultural también se muestra una divergencia de hallazgos, puesto que se evidencia una asignación de diferentes significados de la enfermedad por parte de las cuidadoras y a su vez se detectaron como las costumbres y creencias generadas a partir del rol influyen en las relaciones y su entorno y la concepción que tienen de este, lo cual se puede verse reflejado en la frase etnográfica. Yo lo que no entiendo es por qué a mi hijo. Si él nunca fue un mal hijo, no estuvo en drogas ni nada malo. Lo anterior es fundamentado a través de la teoría propuesta por Artavio 2022, quien indica que el área cultural integra una serie de significados que otorgan un sentido a la vida y a los elementos que interactúan en la cotidianidad de cada persona. En cuanto al área social, se logró evidenciar cómo la mayoría posee un estado óptimo del área, puesto que cuentan con apoyo y respaldo de sus familiares, amigos durante el proceso oncológico de sus hijos e hijas, así como el rol que ejercen. Mediante la frase etnográfica expuesta por la persona 3, siempre he tenido mucho apoyo y ayuda, y bajo el mismo techo, ni qué decir, se puede ver reflejado dicho hallazgo. En relación con ello, Pereira 2015 y Artavio 2022 respaldan la importancia del área y que su estado sea mayormente óptimo al indicar. Es esencial para la vida del ser humano, ya que las relaciones con otros y otras le permitirán reforzar valores necesarios para la convivencia social. En cuanto al área ética espiritual, se determina un estado del área óptima en cada una de las cuidadoras, debido a que se detectó gran confianza en Dios, la manera en que otorgan significado a su rol de cuidado y cómo obtienen respuestas a través de su espiritualidad. Lo anterior se reafirma a lo compartido por la persona 5, quien señala, mi fe es mi mano derecha. A veces le digo a Dios, me aparto y ya no puedo más. Artavio 2022 indica que la persona refuerza su realización personal por medio del ejercicio práctico de aquellos valores que dan sentido de espiritualidad y sentido a la existencia de la vida, lo que contribuye a la terminación de un estado óptimo. Como última área se establece el área emocional, en la cual se determina un estado óptimo en la mayoría de las participantes, en las cuales se determina una adecuada autoestima, reconocimiento y expresión de emociones, permitiendo afrontar los desafíos del rol de cuidado. Esto se refleja en la frase expuesta por la persona 2 que comparte. Me he permitido sentirme súper bien conmigo mismo. Ahora soy sensible, alegre y me permito llorar, lo que me relaja. Ahora soy otra persona. Yo antes no me quería, me odiaba, deseaba morir. Ahora yo me veo al espejo y digo que me amo. Eso me ha ayudado un montón. Aunado a ello, Pereira 2015 y Artavio 2022 mencionan que el área emocional toma en cuenta la autoestima, reconocimiento y expresión de emociones. Estos influyen en las acciones o comportamientos ante las diferentes situaciones de la vida, lo cual se puede ver presente en la mayoría de los casos. Con respecto a los hallazgos del propósito 2, que tienen que ver con las estrategias de afrontamiento, en este caso iniciaremos con las estrategias de afrontamiento centradas en el problema, así como su teoría, para que podamos comprender mejor el análisis posterior que hicimos. En este caso, Encinas 2019, quien alude a la teoría de los autores Lazarus y Folman, nos mencionan que estas estrategias de afrontamiento centradas en el problema buscan una resolución directa del problema o situación estresante causante del malestar. También su objetivo es reconocer los aspectos específicos del problema para desarrollar un plan de acción con el fin de resolverlo. Asimismo, busca activamente encontrar soluciones tanto prácticas y tomar medidas para enfrentar esa condición vulnerable en la cual se encuentra. El análisis realizado a continuación mostrado, es importante mencionar que así como lo dijo mi compañera Melina, en este caso únicamente fueron encontradas que se utilizaron estas estrategias en el área física, vocacional, cultural y social, a pesar que se emplearon las técnicas de recolección de la información. Bien, entonces, en el área física, las personas participantes realizan un proceso de toma de decisiones para atender las necesidades inmediatas de sus hijos. Eso nos lo refleja la persona 1 cuando dice, antes iba al gimnasio, ahora no. En el área vocacional, estas personas hacen un análisis de su contexto, identificando desafíos y tomando decisiones para afrontar los mismos. La persona 2 lo refleja cuando dice, yo hablé con mis jefes y les expliqué la situación por la que estaba pasando. Y en el área cultural, toman decisiones y distribuyen roles a partir de una evaluación y revisión de opciones. En este caso, la persona 4 nos dice, yo soy la que se queda en la casa.
encargándome de las responsabilidades del hogar y de mi hijo. Mi esposo es quien sale a trabajar para apoyarnos con la parte económica. En el área social realizan acciones valorando diferentes alternativas y buscan una resolución para mantener contacto. Por ejemplo, la persona uno dice, yo trataba de no visitar ni que me visitaran, pero habían otros medios como llamadas o videollamadas. En el caso de las estrategias de afrontamiento centradas, en este caso, en la emoción, la teoría nos dice igualmente el autor Encinas 2019, quien hace referencia a los mismos autores, Lazarus y Folman, que estas estrategias buscan reducir o eliminar el malestar, pero emocional, provocado por la situación que les genera estrés, que contribuyen a regular las respuestas emocionales que surgen en la persona ante el problema y son principalmente utilizadas cuando se identifica que la situación compleja que se está presentando no es tan sencilla de resolver. En este caso, sí encontramos que todas las personas participantes utilizan estas estrategias en todas sus áreas. Por ejemplo, en el área física, realizan actividades que favorecen la relajación y autocuidado, necesarios para disminuir el estrés y cuidar de su salud, tanto física como mental. La persona 5 lo refleja cuando dice, ahorita estamos afiliados a una piscina, entonces una vez a la semana vamos a la piscina y eso me desestresa y me libera de la carga de la semana. En el área vocacional, emplean estrategias como soltar o ceder, ya que resulta ser necesario, implica un reconocimiento y expresión emocional, promoviendo su bienestar emocional. La persona 3 en la frase etnográfica lo refleja cuando nos comenta, uno tiene que aprender a soltar cuando es necesario. No puede aferrarse ni al trabajo, porque eso puede cambiar en cualquier momento. En el área cultural, ellas tienen costumbres compartidas que les permite expresar y reconocer sentimientos, emociones y preocupaciones dentro de su contexto. La persona 4 nos lo menciona cuando dice, tenemos la costumbre de celebrar las fechas importantes unidos en familia y si se presenta una situación difícil, sabemos que podemos contar el uno con el otro. En el área social buscan de apoyo emocional de personas cercanas, promoviendo un espacio para expresar tanto preocupaciones, sentimientos como emociones. Así lo refleja la persona uno que añade, siempre les hago alguna llamada para no perder contacto y sentir que están cerca. En el área ética espiritual, realizan prácticas que promueven emociones o sentimientos que permiten reducir la tensión, favoreciendo así un equilibrio emocional. Por ejemplo, la persona 2 nos mencionaba, yo hablo con Dios todo el tiempo. Y finalmente, en el área emocional, realizan acciones que contribuyen al reconocimiento y aceptación de los sentimientos y emociones. La persona 5 añade, lo que hago es que me doy 5 minutos para mí misma estando sola, donde no me pueden molestar ni hablar. Continuando con los hallazgos encontrados a partir del propósito 3, que aborda las consecuencias de las estrategias de afrontamiento, se realizará una presentación primeramente de las consecuencias negativas y posteriormente de las consecuencias positivas. Por consiguiente, en lo que respecta a las consecuencias negativas, específicamente en el área física, se establece que las personas cuidadoras priorizan las necesidades de la persona a la que cuidan. Por lo tanto, se evidencia la aparición de algunas molestias físicas e incluso de enfermedades. Esto se puede ver reflejado en lo expuesto por la persona 1, quien señala como consecuencia negativa de su estrategia lo siguiente. Me salió una alergia por estrés y me mandaron muchos exámenes, en los que me salieron el azúcar, los triglicéridos y el colesterol altos. Seguidamente, en el área vocacional se determina que las estrategias empleadas generan un descuido de otras tareas, lo que provoca altos niveles de cansancio. Esto se puede evidenciar en lo que menciona la persona 4, quien añade, llega a ser cansado y desgastante, tanto trabajo entre la casa y el cuidado. En el área cultural se establece que el sistema de creencias y costumbres de la persona cuidadora suele ser discutido, ya que ésta no se desarrolla en un contexto que sea afín a su perspectiva. Esto se evidencia en lo expuesto por la persona 5, quien indica, me he llevado algunas discusiones por no estar de acuerdo con quienes señalan otra cosa a la que yo creo. Seguidamente, en el área social, se analizó que existe una afectación a nivel mental y se produce aislamiento social. Esto debido a que la realidad que se vivencia no es comprendida de la mejor manera por las demás personas. Esto se puede ver reflejado en lo que menciona la persona 5, quien añade, mi salud mental se vio perjudicada.
Cuando he tenido que separarme de amistades, lo hago. En el área ética espiritual se determina que el rol de cuido fue asumido desde una posición de negación y cuestionamiento, debilitando su creencia en Dios. Esto se analizó a partir de lo expuesto por la persona 4, quien señala, cuando usted tiene un buen hijo, sin vicios, uno se pregunta, ¿por qué a mi hijo? Así que negativas, porque cuestiono a Dios en este proceso. Por último, en el área emocional, se determina que existe dificultad para mantener la atención en lo que está sucediendo en el presente, reduciendo la conciencia plena y perjudicando el disfrute de los acontecimientos que puedan surgir. Esto se evidencia en lo mencionado por la persona 3, quien indica una consecuencia negativa, tal vez es que en ocasiones uso muchísimo el celular hablando con alguien y no presto atención a lo que me están diciendo. Lo anterior se fundamenta en lo expuesto por Teixeira, Applebaum, Batia y Brandao 2018, quienes indican que el rol de cuido conlleva a experimentar repercusiones negativas a nivel emocional y físico, las cuales pueden ir aumentando debido a las cargas extras a la ejecución de este rol. También Hernández, Salas y Altuve 2020 señalan que la carga que significa asumir el rol de cuido denota una serie de repercusiones o consecuencias que se relacionan con problemáticas a nivel físico, social y económico, lo que puede conllevar a una sobrecarga en el rol. Seguidamente, en las consecuencias positivas, en lo que respecta al área física, se determina que existen algunas estrategias que potencian una mayor sensación de tranquilidad, permitiendo un manejo más óptimo del rol. Esto se puede ver evidenciado en lo que expone la persona 5, quien señala como consecuencia positiva de su estrategia, siento que el caminar me da un poquito de energía, no me siento apachurrada. Seguidamente, en el área vocacional, se establece que la motivación que experimenta la persona a ser felicitada por hacer bien su trabajo trae beneficios y tranquilidad. Esto se ve reflejado en lo que menciona la persona 3. Hoy me felicitaron porque ya estoy trabajando más rápido y estoy haciendo el trabajo bien. En el área cultural, se establece que existe un desarrollo y una percepción diferente del rol, lo que le permite un proceso de autorreflexión y cuestionamiento que potencia un desarrollo a nivel personal y también una transformación de la realidad que se vivencia. Esto se ve reflejado en lo expuesto por la persona 1, quien añade, todo esto me ha hecho cuestionarme, me hace ver a mi hijo como si estuviera sano. En el área social se determina que estas estrategias generan una contribución a la dinámica familiar, favoreciendo la tranquilidad de la persona cuidadora, puesto que le permite contar con el soporte y el acompañamiento de su familia. Esto se ve reflejado en lo que expone la persona 1, quien indica, se mantuvo la misma comunicación con la familia y con los amigos. Seguidamente, en el área ética espiritual se señala que contribuyen a la forma en la que se relaciona con los demás, transformando su personalidad y generando mayor satisfacción consigo misma y su percepción personal. Esto se puede ver reflejado en lo que indica la persona 2. He podido cambiar mi forma de ser, a no ser tan amargada y chichosa. Yo antes no sabía convivir con las personas, ahora sí sé. Por último, en el área emocional, se establece que esto le ha permitido a la persona cuidadora pensar en sus propias necesidades y por consiguiente sentirse mejor, demostrando así la fuerza de voluntad que se requiere para cuidar de sí misma mientras cuida a otra persona. Esto se puede ver reflejado en lo mencionado por la persona 5. Me da aire, puedo tranquilizarme y pensar mejor. Me ayuda. Lo anterior se fundamenta en lo expuesto por Salavera Bordás y Usan Supervía 2017, citados por González 2022, quienes indican que el afrontamiento representa un rol de intervención en las emociones, puesto que le permite la identificación, expresión y gestión de estas, permitiendo así la resolución de problemas o desafíos que puedan surgir. También señalan que las estrategias de afrontamiento que se relacionan con la salud mental se vinculan con el bienestar de las personas. Por otra parte, Rondón y Lugli 2013, citados por Santiago Silva y Sánchez Aragón 2021, señalan que el apoyo social promueve una buena salud física y mental, así como la implementación de estrategias de afrontamiento que sean más oportunas y por ende que se produzcan conductas sanas, favoreciendo el estado de ánimo y la resiliencia para sobrellevar situaciones desafiantes que puedan surgir durante el proceso.
A continuación, en lo que respecta al propósito 4, que corresponde al módulo preventivo, el cual fue denominado Mi mayor poder es cuidar de mí, se establece como objetivo general promover estrategias y herramientas prácticas de afrontamiento en las personas familiares cuidadoras de adolescentes con cáncer que contribuyan a su rol de cuidado, potenciando el bienestar integral. Bien, este módulo preventivo del que hablaba mi compañera contiene 4 talleres. Estos 4 talleres abarcan todas las áreas del círculo de bienestar y cada uno de ellos tiene un tema específico. Es importante mencionar acá que cada tema responde ya sea a una necesidad detectada o a un tema específico por fortalecer de las personas participantes de nuestra investigación. En este caso, el primero de los talleres abarca el área física y emocional y el tema específico es manejo del estrés. Su nombre es Resiliencia Cuidadora. Estrategias para el manejo del estrés ante el rol de cuidado. El objetivo específico es facilitar técnicas, prácticas y ejercicios efectivos que permitan un adecuado manejo del estrés emocional y físico que enfrentan las personas cuidadoras para que sobrelleven de una mejor manera las tareas y desafíos del rol de cuidado de adolescentes con cáncer. Las estrategias que a continuación les mostraré, es importante decir que las que están entre paréntesis son las estrategias de evaluación. En este caso, el taller inicia con un encuadre, prosigue con una estrategia de ejecución nombrada ritmo vital y una de evaluación expresando la experiencia vivida. También una estrategia de ejecución nombrada como abrazo en palabras, que finaliza con un conversatorio. Una estrategia de ejecución nombrada como mindfulness y atención plena. Y se hace una reflexión final. Se termina pues, el taller con un cierre y una estrategia también nombrada como compromiso de bolsillo. El tiempo de este taller es 2 horas y 20 minutos. En el caso de el área vocacional, el tema específico que se va a tratar es toma de decisiones y el taller tiene como nombre Decisiones desde el corazón. El objetivo específico es fortalecer la capacidad de toma de decisiones de las personas cuidadoras de adolescentes con cáncer mediante la ejecución de distintas estrategias para la adquisición de herramientas útiles en el desempeño de su rol de cuidado. Igualmente se inicia el taller con un encuadre, se hace una estrategia nombrada como una dramatización y se finaliza con un conversatorio. Otra estrategia de ejecución nombrada como una mirada desde otros lentes y una de evaluación, preguntas generadoras. También una estrategia de ejecución nombrada como priorizando y una de evaluación, espacio de introspección. Caja post-decisión como estrategia de ejecución y una lectura final para evaluar. Un plan de acción personal como estrategia también de ejecución y se hace finalmente una plenaria como evaluación. Se cierra el taller y este tiene una duración de 2 horas y 25 minutos. Con respecto al tercero de los talleres, que abarca el área social y el tema específico, redes de apoyo, tiene como nombre Compartiendo cargas, compartiendo esperanzas, un espacio para dar y recibir apoyo. Y el objetivo específico es promover estrategias que fortalezcan las redes de apoyo mediante la exposición de experiencias relacionadas con el rol de cuidado, así como el reconocimiento de la importancia del apoyo social para afrontar el proceso que se vivencia como persona cuidadora. Se inicia con un encuadre, se prosigue con una estrategia denominada No estoy sola y se termina con una plenaria. También una estrategia nombrada como círculo de confianza que se finaliza con preguntas generadoras. También otra estrategia nombrada como la telaraña de apoyo con una reflexión grupal como evaluación, la cadena de afecto como una estrategia de ejecución y compartiendo como una de evaluación, mi red de apoyo como otra de ejecución y un conversatorio final para evaluar. Se cierra el taller con una estrategia nombrada como ronda de esperanza y este dura 2 horas y 40 minutos. Y por último, se retoma el área cultural y ética espiritual bajo la temática de la gratitud. Por ello, el taller es nombrado El valor de la gratitud, una herramienta para el bienestar, con el objetivo específico de cultivar la gratitud en las personas familiares cuidadoras de adolescentes con cáncer como una herramienta para el fortalecimiento y la conexión espiritual. Para lograr desarrollar el taller se establecen las siguientes estrategias. Se inicia con un encuadre seguido por las estrategias gracias al pasado. Está evaluado mediante un círculo de diálogo
continuando con la escritura reflexiva y como estrategia de evaluación un conversatorio, seguido de un poema y una conversación al respecto. Se continúa con un ritual y se desarrolla una serie de preguntas generadoras a manera de evaluación. También se plantea la estrategia a bailar la vida, evaluada a través de una reflexión personal, seguido de un diario de la gratitud en el que se retoman ejemplos. Asimismo, el árbol de la gratitud se establece como una estrategia de ejecución y como evaluación una reflexión. Y finalmente un cierre, dando como totalidad 3 horas de taller. Siguiendo con las conclusiones en relación con el primer propósito vinculado al estado de las áreas del círculo de bienestar, se concluye en el área física una evidente carencia de un estado óptimo del área, esto debido a afectaciones como el insomnio, estrés, cansancio, priorización de la salud de sus hijos sobre la propia. En cuanto al área vocacional, se concluye un estado del área variable según las demandas del contexto, debido a que se mostraron cambios en el estatus laboral y adaptaciones para lograr mantener un balance entre sus tareas laborales, de cuidado y domésticas. Por ende, no se establece un estado óptimo o no óptimo. Del área cultural se logra determinar la presencia de costumbres y creencias diferentes, esto según cada historia de vida. Esto le permite conferir un propósito a partir del proceso de cuidado del adolescente con cáncer y la relación de otros en su entorno. Tomando en cuenta esto, no se determina un estado óptimo o no óptimo debido a la variedad de hallazgos encontrados. En el área social se determina que la mayoría de personas participantes cuentan con un estado óptimo debido al respaldo social que reciben. Por parte de la ética espiritual se concluye un estado adecuado del área, ya que gracias a su espiritualidad y valores han podido sobrellevar su proceso como personas cuidadoras. Y por último, del área emocional se concluye un desarrollo personal óptimo, esto fomentado por aspectos que integran esta dimensión, los cuales favorecen el desempeño en su rol. En el caso de las conclusiones que tienen que ver con el propósito 2 de las estrategias de afrontamiento, en el caso de las centradas en el problema, como lo mencionamos anteriormente, únicamente fueron detectadas en el área física, vocacional, cultural y social, y las estrategias específicas son caminar, adaptaciones a nivel laboral y ocupacional, delegar y distribuir responsabilidades del cuidado, mantener contacto con otras personas, ya sea videollamadas o mensajes. En el caso de las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, sí fueron utilizadas en todas las áreas y las estrategias específicas son técnicas de relajación y autocuidado, búsqueda de apoyo emocional y social, aceptación de los cambios laborales y ocupacionales y finalmente confiar en un ser supremo. Para culminar con este apartado, las conclusiones determinadas a partir del propósito específico 3, que corresponde a las consecuencias de las estrategias de afrontamiento, específicamente en las consecuencias negativas, se establece que la mayoría de las personas cuidadoras presentan afectaciones en el área física, vocacional y cultural. Entre estas se destacan el insomnio, desgaste físico y priorización del cuidado ante las propias necesidades. Por otra parte, una minoría presenta afectaciones en el área social, ética espiritual y emocional. Entre estas se destacan la preocupación por ingresos económicos, cuestionamiento de creencias, cansancio mental y altos niveles de estrés. Seguidamente, en las consecuencias positivas, en la mayoría se destacan consecuencias positivas en las áreas vocacional, cultural, social, ética espiritual y emocional. Estas corresponden a las siguientes: distracción de las labores de cuidado, establecimiento de límites, fortalecimiento de redes de apoyo, resignificación de la experiencia y sensaciones de satisfacción personal y distracción. Entre las principales recomendaciones que consideramos pertinentes a partir de la investigación se encuentran las siguientes. A las personas familiares que ejercen el rol de cuidado de adolescentes con cáncer, monitorear constantemente su rol de cuidado para que éste no sobrepase sus posibilidades de afrontamiento. A personas profesionales en orientación, visibilizar la importancia de la orientación en espacios laborales no tradicionales. A la asociación Proyecto Daniel, establecer mayores espacios destinados específicamente para las personas cuidadoras. A la División de Educación para el Trabajo, promover una mayor visibilización de las poblaciones no tradicionales en los cursos de la carrera de orientación. A los y las estudiantes de la carrera de orientación, valorar la posibilidad de que los estudiantes de la carrera consideren realizar su trabajo final de graduación en modalidad proyecto con esa población. Y bueno, de esta forma culminamos nuestra presentación. Agradecemos su atención y quedamos atentos a consultas y comentarios. Muchísimas gracias.
Tenían el tiempo súper medido ustedes porque duraron unos 40 minutos. Voy entonces ahora a darle la palabra al grupo asesor para poder entonces intercambiar un ratito con ustedes, ¿verdad? Preguntas, comentarios en relación a su trabajo. Entonces, bueno, y antes de dar esa palabra, pues darles la felicitación de verdad porque hicieron un esfuerzo importante en poder sintetizar el trabajo, incluida la propuesta. Y eso, esto de sintetizar muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque queremos detallar y creo que hicieron lo posible por dar esa visión integral. Entonces, bueno, para comenzar, le voy a dar la palabra primero a las asesoras, a Evelyn, a Cindy y posteriormente a Juan. Y de último nos quedamos Víctor y yo. Entonces, no sé, Evelyn o Cindy, la que quiera comenzar, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y a todos, a todas. Voy a permitirme iniciar entonces, si Cindy está de acuerdo, para hacerles algunas consultas a las jóvenes expositoras. Antes de eso, igual que doña Susana, me uno a sus palabras de felicitación. Creo que han hecho un trabajo pues muy congruente. Es una de las cosas que me gusta entre lo que ustedes expusieron al inicio, lo que se propusieron realizar, lo que plantearon, ¿verdad? Como aquella necesidad que les motivó a realizar esta investigación y lo que nos presentan hoy. Entonces creo que esa es una por lo menos a mi parecer, de los principales aspectos a destacar de su trabajo, que mantuvieron ese enlace específico de poder llegar al día de hoy con las conclusiones específicas de lo que ustedes establecieron proponer desde el inicio de su investigación. Y segundo, también quiero felicitarles por esta presentación tan clara, ¿verdad? Creo que ustedes nos dan una visualización específica de su planteamiento, de cómo llegaron a él y de los resultados. Pero además creo que le dan una visión muy innovadora a esta temática de aplicación del área del círculo de bienestar. Creo que eso dentro de la disciplina orientadora es importante de rescatar, ya que generalmente trabajamos, ¿verdad? En todo el sentido del círculo de bienestar, pero desde otra visualización. Y ustedes le traen hoy un giro innovador que es importante de valorar. Bien, dicho esto, quisiera aprovechar para explorar un poquito más algunas de las ideas que pareciera, ¿verdad? Ustedes han tenido por ahí en el transcurso de estos meses, pero que no, tal vez la pudieron explicar ahorita por una cuestión de tiempo. Entendemos, ¿verdad? Que el tiempo es limitado y tenían que aprovecharlo para lo más significativo. Entonces yo quisiera que exploráramos algunos de estos aspectos. Y tengo tres preguntitas, entonces tal vez si les parece me contesta una cada una, ¿verdad? Para que sea pues más equitativo. La primera tiene que ver con el proceso que realizaron en la parte metodológica y quiero que nos amplíen por qué ustedes consideraron dentro de todo este planteamiento metodológico que usar un enfoque fenomenológico era el más adecuado para su investigación. Bueno, tal vez yo puedo contestar ahí un poco. Yo creo que nosotros realmente queríamos conocer la experiencia de las personas cuidadoras. Realmente que ellas nos contaran y nos explicaran y nosotros poder entender y así plasmarlo en la investigación cuál es su experiencia ejerciendo ese rol. Y el enfoque fenomenológico nos lo proponía así, nos proponía que nosotros podíamos investigar acerca pues, de un fenómeno social, como decía, ¿verdad? La teoría, y poder indagar en la experiencia en sí de, pues, de las personas. Entonces, yo creo que esa fue como la razón principal, porque si nos planteamos al inicio, queremos conocer realmente la experiencia que ellas vivencian para poder entender las estrategias que utilizan y poder plantear pues, en el estudio. Ujú. Yo creo que esa sería la razón principal. Ujú. Sí, muchísimas gracias, Alison. Sí, correcto. Creo que es parte de lo que ustedes nos explicaron durante su exposición, ¿verdad? Esa fundamentación e interpretación que ustedes hicieron a partir de la comprensión del fenómeno, pero desde el estado subjetivo, ¿verdad? Desde, bueno, uno de los aspectos que ustedes rescataron fueron las frases etnográficas y eso nos permite también conocer a nosotros las vivencias de estas personas que fueron parte de su fuente de información o participantes. Muchas gracias. Lo otro que me surge
es que vemos igual varias temáticas, e incluso ustedes lo retoman en las conclusiones y en las recomendaciones sobre todo. Y por ahí quisiera entonces que me cuenten, dentro de lo que ustedes han conversado, ¿verdad? A la luz de esta investigación, ¿qué aprendieron o qué aspectos creen ustedes, ¿verdad? Que son o nuevos aprendizajes que ustedes tuvieron al realizar esta investigación que no conocían desde los cursos. Bueno, desde la carrera de orientación se refiere, profe, como para... Pero sobre todo los aprendizajes que ustedes me dicen, hoy sabemos esto después de la investigación. Antes habíamos llevado todos los cursos de la carrera de bachillerato, todos los cursos de licenciatura, y esto lo aprendí en la investigación. Bueno, profe, yo creo que incluso creo que las tres coincidimos, ya las tres como bachilleres. A veces el tema del área, de las áreas del círculo de bienestar son muy complejas, a veces, ¿verdad? A veces desde los cursos, se tienden a trabajar únicamente con ciertas áreas. De hecho, cuando se realizaban los estudios de caso, a veces uno seleccionaba ciertas áreas. Entonces, a mi parecer, creo que la investigación, al abordar las 6 áreas, incluso la que propone la profe Cindy, la cultural, nos permitió comprender completamente el círculo de bienestar, ¿verdad? Cómo la persona realmente se integra, cómo de una área, a veces, por ejemplo, con nuestro módulo, el área física y emocional va mucho de la mano, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que aprendimos muchísimo, pero uno de los aprendizajes que puedo decir en este momento es aprender completamente sobre el círculo de bienestar. Creo que fue uno de los aprendizajes más significativos, aparte de que la población fue muy bondadosa con la información que nos compartió, porque nos permitió comprender no solamente esas estrategias, esas consecuencias que era la información que realmente era para nuestra investigación, sino también nos dio como todo el contexto de todas las vivencias que ellos enfrentan, que también era algo de lo que alguien comentaba en su respuesta. Entonces yo creo que ese sería nuestro principal aprendizaje. Sí, muchas gracias, Permiso, profe. Melina. Adelante, A mí Erika. me gustaría agregar algo, porque, ¿verdad? Tendemos a hacer, por ejemplo, estudios de caso con una persona en específico, ¿verdad? Niñez, en diferentes etapas, pero también al trabajar, creo que con un grupo que vive una experiencia similar, ¿verdad? Uno se da cuenta de que sí existen muchas similitudes, pero que nunca se deja de tener como una historia de vida, ¿verdad? Un libro que es diferente para cada persona cuidadora. Entonces, fue muy interesante también explorar grupalmente esto, ¿verdad? Por medio del grupo focal, pero también por medio de la entrevista semiestructurada, darnos cuenta de su realidad como personas individuales, a pesar de que comparten experiencias, ¿verdad? Entonces, también eso como de que cada persona tiene una realidad diferente a pesar de que se trabaje con un grupo, por decirlo así. Muy bien. Y por último, tal vez quisiera que nos ampliaran un poquito cómo fue, bueno, ustedes nos hablan en varios momentos, incluso Melina lo acaba de retomar, ¿verdad? La importancia de este acercamiento con la población. ¿Cómo lograron este contacto y por qué, ¿verdad? Decidieron específicamente trabajar con esta fundación. Y bueno, profe, creo que todo empezó, bueno, profe y todas las personas acá presentes, creo que todo empezó porque, bueno, Meli es voluntaria en Proyecto Daniel, ¿verdad? Entonces, un día, pues en reuniones, ¿verdad? Nos reuníamos bastante, entonces en una reunión surgió, ¿verdad? Como este tema, ¿verdad? Que ella trabajaba, bueno, era voluntaria en Proyecto Daniel, ella trabaja directamente con personas adolescentes con cáncer. Sin embargo, nos señalaba justo eso, ¿verdad? Que existían personas cuidadoras a las que se hacen tardes de café, ¿verdad? El proyecto Daniel, etcétera, pero que quizás no se le estaba prestando la atención necesaria, aun cuando éstas tenían muchas necesidades, ¿verdad? De acompañamiento. Entonces, creo que ahí tuvimos creo que una conversación a partir de eso y también nos sensibilizamos mucho con la población a partir de la realidad que vivencian y creo que eso fue lo principal, que, ¿verdad? Meli, pues al ser voluntaria nos compartió un poco de su experiencia y pues ahí se estableció el contacto con la persona encargada y posteriormente con las personas participantes. Profe, ahí también como para ampliar, Ujú. también, ¿verdad? Esa conversación se une también en el momento que ya iniciamos a desarrollar, bueno, y a llevar la licenciatura. Cuando se realiza el estado del arte, nos damos cuenta que hay un faltante, ¿verdad? Que vemos de cuidadores de Alzheimer, cuidadores de cuidados paliativos, e incluso cuidadores de adultos mayores, pero nada relacionado a adolescentes y mucho menos con cáncer. Entonces, a partir de de la investigación que realizamos para el estado del arte, nos damos cuenta de ese faltante. También encontramos en carreras, tal vez lo vinculado era lo más cercano, era en algo de enfermería,
que se había desarrollado, pero nada cercano a lo que nosotros queríamos desarrollar. Entonces es a partir de esto que con la conversación y con esta información que obtuvimos del estado del arte, planteamos la temática. Sí, y para añadirle a Meli, tampoco en la carrera en sí, en orientación. Entonces era más motivante todavía eh, decir, bueno, es novedad para nuestra disciplina. Entonces a partir de ahí también importante añadir esa parte. Claro. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes, y bueno, reiterar nada más mis felicitaciones por su excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Doña Cindy. Bueno, buenos días. Igual felicitarlas por el trabajo, ¿verdad? Amplio y tan arduo. Y bueno, escucharlas, que fue muy claro, ¿verdad? La presentación, tengo también que reconocer la presentación visualmente también muy clara y muy amena. Entonces, una bonita presentación. Bueno, son igual tres cosas muy puntuales. Quisiera saber si el tema de el taller, ¿verdad? Si ustedes lo van a aplicar. Primero que todo, quiero decir que el seminario me gusta mucho, ¿verdad? Porque les permite plantear este tipo de cosas, ¿verdad? Ese taller. Entonces, creo que es una modalidad en la que ahora que las escucho, yo digo, bueno, qué bonito, ¿verdad? Poder aportar esto, pero quisiera saber si lo van a aplicar igual que el módulo, ¿verdad? Si ustedes lo van a implementar así como lo tienen estructurado. Esa es una. Permiso, no sé si puedo Sí, contestar. Sí, sí, está de claro. acuerdo. Perfecto. Bueno, profe, nosotras hicimos un taller, ¿verdad? Al principio, para tener ese contacto con la población y establecer un ambiente, pues, más de confianza, ¿verdad? En el que ellas se sintieran a gusto compartiendo la experiencia y se sintieran en confianza con nosotras, ¿verdad? Entonces, bueno, ese taller lo realizamos al principio. Y con respecto al módulo como tal, pues no hemos discutido propiamente si lo vamos a desarrollar. Sin embargo, creo personalmente que podría ser un aspecto sumamente importante para que la investigación trascienda, ¿verdad? Porque a veces esto es lo que se tiende a dar, que se queda, pues, ¿verdad? Ahí en la biblioteca y no se lleva más allá. Entonces, creo que el hecho de llevar a cabo, nosotras como investigadoras de este trabajo, de este estudio, el módulo que planteamos podría ser muy enriquecedor tanto para nosotras como para las personas participantes, ¿verdad? Y creo que se llevaría el más allá, ¿verdad? La investigación se aprovecharía mucho más. Entonces, eso sería. No Sí, sé si yo me... sé que, perdón, no sé si alguna otra. Yo sé que no se aplica, pero las invito, ¿verdad? Como ya ustedes lo mencionaron, a que lo puedan devolver, ¿verdad? Ya sea que lo hagan o hay una cuestión de tiempo o que dejen el módulo ahí porque sé que es una necesidad que lograron abarcar, ¿verdad? Y que sé que va a ser de mucha utilidad y es como ustedes ya lo dijeron, trascender en este proceso de investigación y eso es importantísimo y creo que también es un elemento ético. Profe, Ah, y ujú, perdón, ahí para añadir también, eh, nosotras sí realmente consideramos que es de suma importancia hacer una devolución, ¿verdad?, a la población. Y bueno, de hecho tenemos una reunión programada para eso. Pero también, bueno, sí, muchas gracias ¿verdad? Por aclararnos esto y decirnos y recomendarnos, porque sí, también creemos y lo repito como Eric, que para que trascienda realmente la investigación es importante que, pues, que se haga el módulo en sí, en general, ¿verdad? Todo. Pero sí, sí la devolución pues, del trabajo, sí queremos hacérsela a la población muy pronto. Bueno, de hecho, esta semana es la idea, reunirnos con ellas. Entonces, ujú. muy bien, no, excelente. Lo otro que tengo es en cuanto al círculo, ¿verdad? Vamos a ver, podríamos tener aquí una discusión ardua, inclusive si se ocupan más áreas, menos áreas y demás, ¿verdad? Cuando a mí se me ocurrió plantear en el tema de cultura es porque me parecía que trascendía, ¿verdad? Y que quedaba ahí ese espacio todavía que se podía investigar. Entonces, podemos ver, qué sé yo, diversidad desde cultura, ¿verdad? Es una forma, un parámetro de ver, la cultura es eso, un parámetro para poder ver, ¿verdad? Más allá de lo que estamos planteando. Entonces podemos ver vocacionales de cultura y muchas otras de las áreas que nosotros trabajamos, ¿verdad? Familia, niñez, sexualidad, diversidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi pregunta es, porque ustedes hicieron algo que para mí es muy trascendental, y es que lo aplicaron y aplicaron los seis, ¿verdad? No uno ni dos, como decía Evelyn, sino que aplicaron todos.
Entonces, me gustaría escucharla si existe, bueno, primero si hubo dificultad en la investigación en alguna de las áreas, ¿verdad? Porque creo que hasta donde sé son las primeras que aplican todas las áreas, ¿verdad? En un proceso de investigación. No, no estoy segura, pero me parece. Pero bueno, si encontraron dificultad en alguna de las aplicaciones en cuanto a investigación de las áreas y si las 6 áreas logran abarcar integralmente el análisis de la información. Bueno, profe, yo creo que sí tuvimos unas ciertas como complejidad con la cultural, en realidad, por el tema de que a veces el tema, nosotros lo abarcamos mucho desde las creencias y las costumbres, eso fue más que todos los temas que nosotros indagamos, de Ujú, hecho que nos permitió mucho comprender la concepción que tienen las personas cuidadoras acerca del cáncer y que enfrentan sus hijos, ¿verdad? Entonces creo que esa fue como la que tuvimos mayor complejidad. Sin embargo, sí logramos obtener esas respuestas que estábamos buscando. Y yo creo, bueno, a mi parecer, creo que sí se logra realizar un análisis completo de ellos. De hecho, es como, quisiéramos meter toda la información que obtuvimos porque a veces era información tan valiosa que nosotros decíamos esta o esta, ¿verdad? A veces era muchísima información. De hecho, creo que ujú. recibimos más información de lo que estábamos esperando, ¿verdad? Recibir al inicio lo que planteamos. Entonces yo creo que sí logramos realizar ese análisis de manera completa a partir de las 6 áreas del ciclo. Sí. Y la última, muchachas, es en cuanto a las recomendaciones, ¿verdad? Del trabajo, o por lo menos en la presentación, porque las recomendaciones, ¿verdad? Están muy ligadas a diferentes grupos, ¿verdad? A la UNA, a la carrera de orientación, a los adolescentes, etcétera. Pero me gustaría que, ¿verdad? Que esas recomendaciones estén todavía un poco más ligadas a los resultados propios del seminario. Entonces, no sé si ustedes quisieran mencionar alguna recomendación, ¿verdad? Pero del trabajo en sí, ¿verdad? Alguna recomendación puntual, no a la población, sino al trabajo como tal, al proceso del seminario. Ujú. Sí, profe, quizá en sí, digamos, al resultado nuestro, es decir, a nuestra investigación. Sí, correcto. Tal vez yo creería que poder implementar como, ¿cómo decirlo? Como implementar, como, no sé si como regla, como obligación, pues ejecutar el módulo preventivo. Yo creería que podría ser una recomendación para nuestra investigación. Es decir, terminar nuestra investigación ejecutando el módulo, Ujú, obligatoriamente, digamos. Ajá. ujú. Creería que No, podría ser gracias. como para finalizar, sí, ya por completo la investigación. Ujú. Perfecto, no, muchas gracias. Y nada más quiero agradecerles a las tres porque verán que ahora, bueno, por ahí también le mencionaba Juan, les agradezco porque escuchar que sí se puede aplicar, ¿verdad? Que sí es posible y verlo ahí, de verdad que les agradezco mucho el trabajo que hicieron. Cuando eso se publicó, ¿verdad? Era porque estaba la queja que uno les decía, vaya, busquen del círculo de bienestar, ¿verdad? Y la primera queja de los estudiantes era, no hay o hay muy poco. Entonces, saber que sí se puede aplicar, ¿verdad? Ujú. Pues a mí me alegra mucho verlo y les agradezco mucho pues el trabajo también. Muchas Gracias a gracias. También, ustedes. profe. Gracias, Cindy. Don Juan. Don Juan. Gracias, doña Susana. Bueno, en realidad, bueno, fue como dijeron las compañeras, muy grato escucharlas. Yo siempre en mis tesis hacemos un simulacro unos días antes de la tesis y hace 8 días fue que me reuní con ellas y como casi nunca ha ocurrido, no hubo ninguna observación en la predefensa, digámoslo así, porque estuvieron igual como estuvieron pues hoy. Hay varias cositas, bueno, ya dos preguntitas, una la abarcó doña Evelyn, la otra doña Cindy, pero entonces no voy a inventar pues, nada nuevo. Eh, sí, hay una cosa interesante ahí es cómo, digamos, el análisis, digamos, es decir, el análisis base fue a partir de dos teóricas, Teresita Pereira, que escribió hace muchos años sobre el ciclo de bienestar, y una autora reciente que es Cindy. Es decir, es interesante ver cómo ya los estudiantes pueden tomar teoría a partir de los profesores de la carrera que han escrito sobre eso. Entonces, pues sí es interesante ese punto.
Otro elemento importante ahí es el tema tan sensible que ustedes tocaron, porque es decir, hablar de todos sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Pero realmente tomar conciencia de la muerte, eso es muy complejo. A veces es mejor no tomar conciencia de la muerte porque si usted toma conciencia de la muerte, a veces pierde sentido de la vida. Pero en este caso particular, ustedes se acercaron, aunque si bien es cierto, los muchachos no necesariamente van a morir, pero tienen una enfermedad que efectivamente les da una gran posibilidad de morir. Entonces se acercaron a ese tema tan sensible, a trabajar con estas personas cuidadoras que, bueno, resultaron 100% mujeres, lo cual tampoco es de extrañarse. Es decir, la mujer en su rol de cuidadora, de madre y de todo ese tipo de cosas, desde un modelo patriarcal que le ha asignado ese rol de estar siempre al cuidado de la gente necesitada, ¿verdad? De los enfermos o ese tipo de cosas. Claro está que en adolescentes es muy complejo porque podemos ser cuidadores de adultos mayores que están cercanos a la muerte, pero no esperamos cuidar a un adolescente que está cercano a la muerte, porque no esperamos que muera en la adolescencia. Un punto importante que les iba a preguntar, pero ya lo retomó la profesora Cindy y Erika, era sobre cómo ustedes se acercaron a esta población de mujeres para no sentir que efectivamente van a ser utilizadas para sacar información y luego hasta luego. Es decir, usualmente eso pues pasa en las investigaciones. Mujeres que sufren el día a día el ver a sus hijos en un proceso de cáncer y sin saber si van a salir bien o si van a morir. Pero bueno, ya ustedes contaron que se acercaron a ellos a través de un taller inicial que no era parte de la investigación, un taller de sensibilización donde ustedes les hablaron un poco del tema de autocuidado, entre otras cosas, y a partir de ahí ya los siguientes encuentros fue para lograr información. Entonces, digamos que es importante rescatar ese punto. Eh, y básicamente, como ya dos preguntas fueron evacuadas, me gustaría saber, porque ustedes investigaron las mujeres, estas mujeres cuidadoras de adolescentes con cáncer, pero me gustaría que profundizaran tal vez en qué sugerirían ustedes para investigar la otra población, es decir, los adolescentes con cáncer, porque en este caso particular, pues no era subjetivo, pero ¿qué podrían ustedes, cualquiera de las tres podría contestar, las tres es el caso, de investigar en adolescentes con cáncer, en ellos particularmente, que era la gente que está viviendo el dolor en sus cuerpos, ¿verdad? La situación de no saber si van a vivir o van a morir. Esa es una cuestión que me gustaría que se ampliara tal vez. Profe, bueno, Sí, yo creo que, ok. bueno, yo creo que incluso el mismo tema dentro de ellos, ¿verdad? Porque la percepción que tienen los chicos acerca del cáncer a veces es muy distinta, porque cuando uno se acerca a ellos, a veces la persona más afectada es la mamá o el papá, ¿verdad? A veces ellos no, a veces ellos, uno va a hacer visita y ellos le dicen, no, pero yo aquí ellos dicen, ok, voy a la quimioterapia y después de la quimioterapia vámonos para la casa, ¿verdad? Pero cuando realmente es un proceso que apenas inicia, ¿verdad? Ellos apenas están en estudios, ¿verdad? A veces no han obtenido diagnóstico todavía, pero ellos aseguran que ya van de regreso para sus hogares. Entonces yo creo que incluso la misma temática de nosotros, más orientada a los adolescentes, ¿verdad? Con las estrategias de afrontamientos que ellos emplean, pero durante su proceso oncológico, creo que es algo que podría ser investigado. Sí debe ser como complejo e incluso abordado con mayor sensibilidad, puesto que ellos son las personas que están enfrentando esos, a veces no están dispuestos a conversar. Entonces yo creo que ese también sería un tema, ¿verdad? Como una arista que podría ser investigada en otras investigaciones. Creo yo, no sé si las chiquillas quieren. Sí, y al igual que me considero que sí es necesaria muchísima sensibilidad, porque si en el caso de nosotras que trabajamos directamente con las personas familiares cuidadoras, necesitamos muchísimo de eso, o sea, se necesitaría el doble o el triple de cuidado, ¿verdad? Con los adolescentes. Entonces, sí tomar en cuenta eso en caso de futuras investigaciones con ellos y ellas. Bueno, muchachas, muy bien. Me parece también excelente que ustedes tengan con ellas la reunión esta semana con estas señoras, por lo menos para hacer una evolución preliminar de lo que ustedes encontraron, validarlas con respecto a lo que están haciendo, sobre todo porque a veces la manejan culpa el hecho de que me autocuido y podría estar cuidando a mi hijo, entonces validar con ellas, digamos, las estrategias de afrontamiento positivas que en este momento están siguiendo como una forma de refuerzo positivo para que continúen.
Ya el tema del desarrollo de los talleres sería el ideal que ustedes lo pudieran hacer, esos tres procesos, sobre todo por el ligamen que tienen ahí con Melina, que, pues, que como voluntaria tiene tanto tiempo de trabajar con ellos, pero por lo menos esa devolución que van a hacer esta semana, validarlas en su rol de cuidadoras de esos muchachos adolescentes. Entonces, felicitarlas a las tres, ¿verdad? Y a Melina, pues por tanto tiempo de trabajar en ese espacio como colaboradora. Ojalá que algún día la puedan contratar ya como profesional en ese lugar. Gracias a las tres. Gracias. Muchis- Muchísimas gracias, chicas, y a Juan. Don Víctor, le doy la palabra. Bien, muchas gracias, Susana. Muchas gracias también a Erika, a Melina, a Alison por el trabajo que nos han presentado. Creo que ha sido una presentación clara, fluida, con un muy buen manejo del tema. Eh, lo que quisiera ahorita es destacar pues, todo lo positivo que veo en términos, ¿verdad?, del aporte que realiza el trabajo disciplinarmente, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo se trabaja un área poco explorada en realidad desde la disciplina y que en algunos momentos pues se queda nada más como en la idea del abordaje, pero ustedes no solo lo abordan, sino no también que lo ponen en práctica, ¿verdad? Lo hacen real, ¿verdad? Estas propuestas a veces se quedan en el aire, ustedes lo hacen real y creo que eso es una gran fortaleza que nos da este trabajo. Don Víctor está Sí, silenciado. perdón, sí, es que tenía aquí unas notitas que quería destacar por acá también. Y lo otro que extraigo, ¿verdad?, de lo que ustedes nos presentan es cómo vemos el desarrollo personal, ¿verdad?, desde la salud física y mental, ¿verdad?, por medio de estrategias de afrontamiento, que en algunos trabajos pues no se ve asociado a estos factores que creo que son elementos importantes. Y, y destacan tantos aspectos, pues, positivos y negativos de las experiencias que realizan las personas o que tienen las personas cuidadoras con respecto a la persona de la que están a cargo, ¿verdad? Entonces, destacar tanto lo que necesita fortalecerse porque no anda tan bien, pero también el hecho de destacar lo que está bien, ¿verdad? Lo que está aportando la experiencia, eso es un acierto bastante también importante. Yo creo que ustedes logran demostrar también la necesidad de intervención desde la disciplina con el fin de mejorar diversos contextos de atención de una población con necesidad, porque sabemos que los diferentes apoyos que reciben estas personas han sido históricamente limitados, pero ahora con la situación especial de, en verdad, la poca atención que se le está dando a la salud desde la gestión eh, ejecutiva de nuestro país, pues eso va a limitar aún más los recursos con que cuentan estas personas para poder sobrellevar esas pues, situaciones que enfrentan. Eh, Encuentran muchas evidencias, creo también que además de lo físico, que es a lo que principalmente le prestan atención, las personas en estas condiciones que ustedes han expuesto, pues destacan ellos no solo lo físico, sino también esas otras áreas a las cuales pocas veces se les presta atención, ¿verdad? Probablemente ellos en sus tareas digan, bueno, pero es que estoy cansado, me duele esto, me estoy enfermando, ¿verdad? Pero hay otras áreas, como ustedes destacaban, creo que la parte social también con mucho énfasis, la parte espiritual también, creo que el visibilizar esos apoyos, o más bien esas áreas también resulta muy valioso disciplinarmente. Porque el enfoque que ustedes le dan es un enfoque multidimensional, ¿verdad? Desde la teoría del círculo de bienestar integral que ustedes están abordando, creo que favorece aún más el estudio que ustedes realizan. De manera que les permite también a estas personas identificar esas otras áreas que no se les presta atención y visualizarlas, valorarlas, para de alguna forma ir equilibrando lo que no anda tan bien, ¿verdad? A partir de sus roles de vida que ellos tienen. Entonces, yo quiero felicitarlas porque es un trabajo muy valioso, creo que es un trabajo muy valioso, eh, que tiene también ciertos matices interdisciplinares, ¿verdad? Desde el ámbito de la salud en general,
Y yo lo que quisiera nada más, pues ya las compañeras han abordado algunas de las observaciones o preguntas que les tenía, es proyectémonos, ¿verdad? Proyectémonos. Si ustedes tuviesen un emprendimiento que le diera énfasis a este trabajo que ustedes están desarrollando, ¿dónde lo colocarían? ¿Cómo lo visualizan? ¿Verdad? ¿Cómo proyectarían ustedes un emprendimiento enfocado desde esta área que a su vez es una, ¿verdad? Una idea que podrían retomar ustedes a futuro? Ya lo decía Juan, ojalá pues, que te quedes por ahí, ¿verdad? Ahorita y ojalá contratada y demás, ¿verdad? De las distintas fundaciones. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualizan? ¿Visualizan? ¿Es posible? ¿Hay oportunidad de hacerlo? No sé, ¿verdad? A partir de ya de todo este trabajo que han realizado. Eso sería mi consulta. Bueno, yo considero que únicamente, a veces, ¿verdad? Nuestra investigación se centra en Proyecto Daniel. Sin embargo, durante nuestra investigación también nos damos cuenta, ¿verdad? Que está ALSI, que es con pacientes, con niños, ¿verdad? Con cáncer. Está Foncavida, que son ya adultos con cáncer. Y así también deben haber, bueno, creo que hay otra que se llama Pollitos de Hierro, me parece que también son con niños. Y que son también desde, ¿verdad? Pensando y proyectándonos en como un emprendimiento, también podríamos dar esa ayuda, ¿verdad? Y generar talleres y sesiones como que generen mejoras en la vida de estas personas cuidadoras, porque es cierto, en la parte de salud nacional, ¿verdad? La pública, usualmente le dan únicamente énfasis en el paciente y no en el cuidador, porque muchas veces han solicitado también pacientes la ayuda, pero para sus papás, pero le dicen, no, el paciente es aquí, es él, ¿verdad? Únicamente a veces se toma en cuenta la salud física de la persona, no obstante la salud mental, no. Entonces, creo que eso podría ser proyectado desde otras instancias, ¿verdad? Ya como otras organizaciones, no únicamente centrándonos en Proyecto Daniel, sino, o por supuesto sin olvidar Proyecto Daniel, pero sí creo que hay muchas instancias en las que podríamos acercarnos y trabajar con personas. Con Y, permiso. ay, perdón. No, lo que yo iba a decir era que también, exacto, en ONGs, así como ALSI, Cabida y demás, y hasta mostrar resultados en el caso de lo que obtuvimos con Proyecto Daniel, por ejemplo, en el taller inicial, que realmente obtuvimos una retroalimentación muy positiva de parte de las personas cuidadoras. Entonces, mostrar realmente a las otras organizaciones, por ejemplo, que la función que se desempeña desde orientación y el servicio que podemos dar a diferentes organizaciones, creo que es fundamental para que se vea la viabilidad, ¿verdad?, del proyecto en sí, pensando en un emprendimiento. Ujú. Y bueno, para añadir un poco a lo que ya dijeron, ¿verdad? Mis compañeras, creo que esto permite enriquecer muchísimo la parte de nuestra labor como personas profesionales en orientación, porque como mencionábamos al principio, nos permite trabajar desde la prevención, desde la promoción del bienestar al mismo tiempo, ¿verdad? Y desde la intervención, porque podemos llegar a intervenir, por ejemplo, aplicando un módulo preventivo como este. Entonces, se engloban diferentes maneras de accionar y creo que se puede trabajar con diferentes poblaciones, ¿verdad? Como personas cuidadoras, pero también con otro tipo de poblaciones. Entonces permite tener como una diversidad y al mismo tiempo creo que contemplar un aspecto fundamental, ¿verdad? Que es el círculo de bienestar integral que nos conforma como seres humanos, ¿verdad? Entonces, creo que ese sería un gran aporte para la disciplina como tal. Y pues bien, yo les felicito y les insto, ¿verdad? Ya que pues se han adentrado en un área donde se ha determinado una necesidad muy importante, y creen que hay posibilidades, pues ojalá que puedan seguir especializando y que puedan, no sé, inventarse algo en esa línea, ya sean las tres o alguna de ustedes, que pueda ir abriendo espacio, porque disciplinarmente nos sirve, ¿verdad? La disciplina nos sirve, que surjan trabajos como este, que sean llevados a la práctica, que evidencien la necesidad de la orientación en estos espacios y aporte interdisciplinario, y que ojalá puedan concretar. Yo quisiera verlas ahí en unos años más bien laborando en una institución de estas y ojalá con ustedes, con un proyecto propio en esta área y que va a fortalecer definitivamente la disciplina, la orientación como tal y el aporte social, ¿verdad? Que es otro tema también es sumamente valioso, que, ¿verdad? Que tal vez no lo hemos profundizado tanto, pero que también habría que considerarlo
que se desprende de este trabajo también. Entonces, felicitarlas, adelante, ojalá que puedan seguir especializándose en este paso que han dado en esta área tan importante. Muchas Gracias. gracias, Muchas Víctor. gracias. Bueno, chicas, yo quisiera comenzar diciéndoles, bueno, primero una reflexión como académica que soy y luego también una reflexión personal al respecto de su trabajo y un par de preguntas que son más por curiosidad, metodológica. Em, Vieran que creo que desde el punto de vista metodológico, su trabajo tiene una gran congruencia, como bien lo decía Evelyn, y creo que el enfoque cualitativo, ¿verdad?, que le dieron y fenomenológico, les permitió captar como esos matices, los significados, ¿verdad? Y además el hacer ese análisis narrativo para presentar los resultados nos permite a nosotros también comprender esas experiencias que tienen las personas que están cuidando a estos adolescentes y además creo que son fáciles de comprender, creo que para todo público. Yo me animaría incluso a hacer divulgación de resultados, no solo a través de los medios científicos que nosotros usamos como los artículos en revistas, sino también algún boletín, alguna otra forma para llegarle a otras cuidadoras, a otras personas cuidadoras también en relación con esto. Y creo también que por lo menos a mí me caló lo éticas, ¿verdad? Y sensibles que creo que fueron con las personas que participaron, eh, porque se han abordado temas delicados, y se necesita un ambiente de confianza para fomentar la apertura, ¿verdad? De las personas. Y no es sencillo tampoco ponerse a hablar de la vida, ¿verdad? Y de todas esas áreas de la vida. Vieran que yo creo que valdría la pena hacer una investigación posterior a esta, ya sea ustedes, a ver, a veces vemos a los trabajos finales de graduación solo como un requisito para terminar el grado, pero yo creo que valdría la pena, así como Víctor las está instando a pensar en hacerse un emprendimiento, bueno, que parte de ese emprendimiento sea también continuar la investigación. Y entonces yo me imaginaba, ¿verdad? Si tenemos cuidadores o personas que están al cuidado de otras adolescentes o niños y demás, si pudiéramos, que haya gente de diferentes regiones geográficas, ¿qué pasará con el círculo de bienestar? Será lo mismo Guanacaste, Limón, que lo que ustedes obtuvieron aquí, ¿verdad? Con ellos. Si tenemos más personas, ¿verdad? En esa diversificación de contextos, si podemos encontrar otras variaciones, ¿verdad? Que tengan que ver con el entorno social y cultural, ¿verdad? Y esas áreas. Yo también me lo imaginaba, incrementando el número de participantes, incluso poniendo alguna otra estrategia que genere información un poco más de carácter general y descriptivo que permita, ¿verdad? Revisar un poco más allá con más personas. Incluso realizar un seguimiento a largo plazo. Vean, si ustedes pudieran aplicar el taller, perdón, el módulo, ¿verdad? La capacitación, ese proceso. Y luego ver cómo evolucionan esas estrategias de afrontamiento y el bienestar que tienen las personas cuidadoras, puede también dar información sobre esa sostenibilidad de esas estrategias y cómo impactan en el largo plazo. Entonces, ¿verdad? Yo encuentro mucho potencial, digamos, ya yo me imaginé, ¿verdad? El siguiente paso. Entonces, las invito de verdad a dar ese paso también dentro de la investigación, que creo que necesitamos, ¿verdad? También ir más allá de solamente el trabajo final de graduación, en este caso el seminario y este proceso en el que ustedes están. Por curiosidad, yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los criterios específicos para seleccionar a esas 5 madres cuidadoras? O si fue 100% voluntario, porque fue algo que no me quedó claro.
Luego lo otro es sobre el diseño y la implementación del taller, ¿verdad? O sea, cómo se inspiraron para hacer ese taller inicial, ¿verdad? Que resultó fundamental para luego recoger con el grupo focal y con la entrevista, digamos, la otra información. Y vieran que yo quisiera saber si hubo resistencia, ¿verdad? Por parte de esas personas que participaron, de compartir esas experiencias, cómo se manejó, ¿verdad? Esa situación. O sea, ¿cómo enfrentaron ustedes como investigadoras ese trabajo, ¿verdad? Con ellas en este proceso. Y el otro comentario, esas son las tres preguntitas, ¿verdad? Y el otro comentario que quería hacer es en relación con, ¿verdad? Que en algunas áreas, por ejemplo, la parte espiritual no salió, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad? Al vernos nosotros en esta integralidad que tenemos como personas, no sé, algunos damos prioridades a unas áreas más que a otras, ¿verdad? Y eso también, ¿verdad? Se manifiesta en los resultados que ustedes tienen. Y de alguna manera, ¿verdad? Dicen por ahí que un banco sin una patita no logra, ¿verdad? Mantener el equilibrio, ¿verdad? Entonces, esa es importancia, digamos, de realmente desarrollarnos, ¿verdad? Y de, ¿qué podríamos decir? Cultivar todas esas áreas, ¿verdad? En las que nos formamos como personas. Bueno, ahí las preguntas para que me contesten, las que gusten contestar. Ujú. Permiso, antes de la primera pregunta, me gustaría como, bueno, mencionar que nosotras, es que, bueno, Susana, doña Susana, hablaba de la parte de la divulgación. Entonces, bueno, nosotras trabajamos también en lo que fueron unas cápsulas informativas, ¿verdad? Que compartimos con las personas, bueno, familiares, ¿verdad? Y con la persona encargada para que éstas se pudieran divulgar por medio de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, bueno, me permito leer una de estas, ¿verdad? Entonces dice un recordatorio. Escucha tu cuerpo, cuidar de ti mismo también es importante. Entonces viene debajo de la frase un ejercicio de respiración. Entonces se le invita a la persona a realizar una respiración profunda, inhalar en 4 segundos, sostener el aire en 4 segundos y después exhalar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Haciendo referencia a cada área, porque hay frases y ejercicios para cada área. Entonces así también planteamos como una manera de poder divulgar estas cápsulas, ¿verdad? Y también para que llegue a otras personas cuidadoras. Ah, Ujú, ok, perfecto. ujú. Y bueno, con respecto a lo de la primera pregunta que nos hacía de los criterios de inclusión, bueno, sí, nosotros sí los planteamos desde un inicio. Bueno, debían de pertenecer a la Asociación Proyecto Daniel, es decir, no podía ser, digamos, como que una persona pertenecía y nos dijo, yo tengo una amiga, pero que, ¿verdad? Que no está en Proyecto Daniel, pero no, debían de pertenecer a la asociación. En la adultez media debían de estar en esta etapa. También debían de estar laboralmente activas porque queríamos investigar acerca de esta parte vocacional que sabemos, ¿verdad? Que no únicamente podemos decir que pues trabaja en una empresa o demás que es remunerado, ¿no? Pues también, por ejemplo, siendo ama de casa y demás, ¿verdad? Y también con la cantidad de las personas, queríamos que fueran un poco más de 5 personas, como usted lo decía, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, teníamos una de las personas que nos iba a acompañar en este proceso, se retiró, de hecho, muy poco antes de iniciar, digamos, ya todo, porque pues su hijo estaba en una condición delicada en el hospital. Entonces, sí, por ejemplo, con ese criterio que queríamos un poco más de personas, no se logró, ¿verdad? No se logró en ese caso porque pues se debió retirar de la investigación, por dicha, antes de todo el proceso, pero sí. En ese caso, por ejemplo, pero sí todos los criterios se debían cumplir, por ejemplo, estos que les mencionaba anteriormente, y si queríamos que al menos fueran 5, porque sí queríamos diversidad de hallazgos, como les mencionaba en la presentación, y diversidad de experiencias. Entonces, bueno, un poco ahí con lo de los criterios de inclusión que sí planteamos al inicio. También para aportar un poco la respuesta de Ali, también las participantes fueron de manera voluntaria, ¿verdad? También ellas decidían, de hecho el taller mucho
Hicimos el taller, de hecho también contestando la segunda pregunta, ¿verdad? Que era lo del taller, le consultamos a la persona encargada, ¿verdad? ¿Qué temáticas podíamos trabajar con ellas? Porque no las conocíamos, no habíamos hecho un diagnóstico previo, entonces ella nos sugiere que siempre son temas de autocuidado, son importantes, ¿verdad? Entonces desarrollamos un taller de autocuidado que fuera muy dinámico, ¿verdad? Que de hecho ellas siempre nos decían al final, ay, esto es lo que necesitábamos, ¿verdad? Siempre como ese espacio de relax, entre ellas ya se conocían por otras actividades del proyecto, entonces la relación de ellas era muy cercana, ¿verdad? Con mucha confianza, entonces se forma un grupo muy bonito. Entonces es a partir de ese que se desarrolla el taller, ¿verdad? Entonces, mediante este taller de autocuidado que realizamos, le planteamos la investigación, ¿verdad? Nosotros en ese taller sí obtuvimos muchas respuestas vinculadas, pero si la persona decidía no participar, esas respuestas no iban a ser tomadas en cuenta. Entonces, lo que decidimos ahí, bueno, ya les explicamos en qué consistía nuestra investigación y ya con ellos teníamos nuestro consentimiento informado y ellos ahí ya decidían si deseaban ser parte o no de la investigación, ya para posteriormente contactarles. Y no recordamos la tercera pregunta. Si tuvieron resistencias y cómo Ah, las manejaron. bueno, creo que eso lo podría contestar yo. Bueno, desde mi perspectiva, creo que no hubo resistencia como tal en ningún encuentro en el que tuvimos. Creo que ellas más bien se sentían muy a gusto porque necesitaban ese espacio para expresar lo que ellas vivenciaban, ¿verdad? Y también porque al mismo tiempo creo que se sentían, y esa pues era la idea también, valoradas en la labor que realizan como personas cuidadoras, ¿verdad? Se les está dando una visibilización a esa labor que llevan a cabo que es tan importante y que quizás tal vez en algunos aspectos pues ellas no sentían que se les diera como ese valor a pesar del esfuerzo, ¿verdad? Que conlleva ser persona cuidadora. Entonces, desde mi perspectiva, y creo que las compañeras están de acuerdo, sí, no mostraron resistencia, por el contrario, aprovecharon muchísimo los espacios para conversar y expresar y hablar sobre su experiencia. Muchísimas gracias, chicas. Y nuevamente reiterarles mi felicitación por el trabajo y la presentación que realizaron. Ahora Muchas gracias. vamos a pasar a la salita independiente nosotros, ¿verdad? Como tribunal examinador para deliberar su calificación.